Bueno, ya acabamos lo que es la unidad número 2 y estaremos empezando con lo que sería sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Pero también, antes de empezar con este tema, sería bueno analizar un ejercicio que no lo hicimos en clase, no lo hemos hecho en clase, para saber si entienden cómo plantear la solución a un problema donde tienen que encontrar raíces. El problema es el siguiente. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo resolver este problema? Donde nos dicen que estamos diseñando un tanque esférico. Este sirve para almacenar agua y nos dicen que el volumen de líquido que se puede contener se calcula con la siguiente fórmula. Aquí nos dan la equivalencia de cada una de las letras y nos dicen que si R es igual a 3 metros, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 metros cúbicos? Nos dicen que realicemos 3 iteraciones del método de Newton-Raphson para determinar la respuesta. Y bueno, calculamos el error relativo en cada iteración y que el valor inicial de R convergerá siempre. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene un planteamiento para encontrar la solución a este problema? ¿Cómo deberían realizarlo? Si sustituimos 3 metros en la fórmula, como indicó un compañero, estaremos obteniendo una respuesta una respuesta en donde tendremos a volumen en función de H, ¿no? Entonces nos quedaría el volumen en función de H. Y aún así, ¿cómo podríamos encontrar la respuesta a esta pregunta? Para saber a qué profundidad del agua debe llenar, o sea, a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 metros cúbicos. Si se dan cuenta, al momento de reemplazar tanto el volumen como el radio, nos va a quedar una expresión en función de H. Pero la primera pregunta es, ¿se puede despejar H? O sea, dejar la variable solita sin estar elevado a ninguna potencia en el lado izquierdo de la ecuación. Si es así, podremos encontrar la respuesta de forma directa, ya que solamente tendríamos que eh, evaluar tanto el volumen como el radio y listo, obtendremos la profundidad. Pero este no es el caso. ¿Alguno de ustedes podría pensar en una solución para este problema? Intenten pensarlo. Si ustedes han hecho las tareas, se habrán topado con problemas de este tipo. Así que saber cómo resolver esto es lo mismo que resolver los problemas que se han enviado para talleres y tareas.
¿Qué dijo? Me no me miento, la verdad. Algo no pasó, Julie, ahorita. Esa vaina. Intenten pensar en la solución. O sea, si desean, pueden anotar en la pantalla de Zoom. eh, Intenten hacer lo que proponen, que es reemplazar en la fórmula y luego despejar H. O sea, es que si no lo intentan, jamás se van a dar cuenta de cuál es el procedimiento correcto. Mm, sí. Pero ya hicimos algo similar a eso. Yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? Supongo, creo que es lo que envió Julie, pero no sé. Lo digo. Mm, ¿Pero qué le podremos decir?
Bueno, de ahí algún compañero sugirió simplemente reemplazar el valor de R y volumen para obtener así una ecuación, pero no me indicó cómo se obtiene H. Y sí, recuerden que he adjuntado algunas actividades, como unos talleres, que tienen que ser entregados creo que hasta el día de mañana, junto con algunas tareas, me imagino. Entonces, bueno, parece que ya para el día le tienen que haber entregado. Bueno, entonces, ¿en qué se basa esta solución? ¿Cómo encontramos aquí justamente este valor de, de H? O sea, la profundidad donde voy a lograr tener un volumen de 30 metros cúbicos. Un problema parecido lo hicimos anteriormente en clases. Y es que ocurre lo siguiente. Si yo reemplazo los datos, en esta fórmula, ¿qué me quedaría? Me quedaría 30 es igual a pi por h al cuadrado. Esto de aquí estaría multiplicando a 3 por r, que vale 3, menos h sobre 3. Esto de aquí me estaría quedando como 30 igual a pi por h al cuadrado, que multiplicaría a 9 menos h sobre 3. Y si ustedes intentan despejar de aquí h, no van a poder obtener ninguna respuesta, ¿sí? Porque cuando estamos hablando que queremos despejar h, lo que queremos es dejarla sola en el lado izquierdo de la ecuación.
¿sí? Y tiene que estar sola y además sin estar elevada a ninguna potencia. Y por más que intenten hacerlo, no van a poder. Por ejemplo, aquí podrían colocar 30 es igual a pi por h al cuadrado por 9 menos pi por h al cuadrado por h, que sería h al cubo, dividido por la 3. En sí no van a poder despejar. ¿Sí? Por más que intenten despejar h, no se va a poder realizar. Entonces, aquí lo que podremos intentar es algo como esto, ¿sí? Descartar este procedimiento, porque a la larga no se puede despejar h de la expresión, y en sí lo ideal sería poder despejar h para obtener la respuesta, ¿no? O sea, supongamos que eh, aquí no tuviéramos h y esta h estuviera elevado a la 1, ¿no? Despejar h de aquí sería muy sencillo, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, lo que podemos intentar sugerir es lo siguiente. Cogemos esta expresión, bueno, la que está acá a la derecha, y colocamos 30 en el lado derecho de la ecuación. Si yo coloco 30 en el lado derecho de la ecuación, o en otras palabras, paso el lado izquierdo de la ecuación al lado derecho, así como lo quieran ver, estaría quedando lo siguiente: pi por h al cuadrado por 9 menos h sobre 3 menos 30, ¿no? Todo sería 0 es igual a esta cantidad, porque si ustedes pasan 30 al lado derecho, ¿sí? Les quedaría aquí 0, ¿no? Pero como de esta manera no se suelen escribir las ecuaciones, yo lo que hago es cambiar los lados, no paso lo que está al lado derecho al lado izquierdo y lo que está al lado izquierdo al lado derecho, quedándome pi por h al cuadrado por 9 menos h sobre 3 menos 30, y esto es igual a 0. Esta de por sí es una ecuación y está igualada a 0. En sí, si aprecian bien, la única incógnita es h. Y de esta manera yo puedo decir que esta ecuación es una función de h, porque h es la única incógnita. Y llamarla, por ejemplo, f de h, perdón, f de h. Y f de h va a ser igual a pi por h al cuadrado por 9 menos h sobre 3 menos 30, y estaría igualada a 0. Entonces, aquí tengo mi expresión, ¿sí? La ecuación que yo debo utilizar para intentar encontrar cuál es la altura, si ponemos la profundidad, que me daría un volumen de 30 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? Es que, o sea, lo que se tiene que entender es lo siguiente. Si nosotros hubiéramos trabajado directamente con la ecuación original, con esta que está acá, lo que hubiéramos, o sea, otra manera de hacerlo, que no es en sí como lo están pidiendo, porque piden aplicar Newton-Raphson, ¿sí? Sería ir tanteando valores de h, ¿sí? Distintos valores de altura, de profundidad, de tal manera que obtenga un valor de volumen de 30 metros cúbicos, ¿sí? Aquí puedo ir reemplazando 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta ir viendo qué valor de profundidad, qué valor de h me da una cantidad de 30 metros cúbicos. Sería una opción. No es la más elegante ni la más técnica, pero sería algo válido. Y así ir poco a poco cerrando la respuesta. Pero este no es el método que me piden para encontrarlo. Y si se dan cuenta, lo que hemos hecho es pasar 30 al lado derecho de la ecuación, ¿sí? Quedándome la siguiente expresión que se muestra acá abajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que les estaba indicando, donde yo voy aquí a reemplazar distintos valores de h hasta obtener un valor de 30 metros cúbicos, ¿sí? Porque a la larga, si se dan cuenta, esta expresión que está aquí en el lado derecho es la que se encuentra acá actualmente, que está siendo restada por 30. Entonces, la idea, ¿cuál sería? Básicamente lo mismo, ir reemplazando valores de h de tal manera que aquí me quede 30, ¿sí? Y 30 menos 30 va a ser igual a 0. Y así estaría satisfaciendo esta ecuación. Y si lo que yo estoy haciendo es encontrar un valor de h que, al ser reemplazado en esta ecuación,
me quede 30, de tal manera que cuando se reste de 30 me quede cero, básicamente, ¿qué estaría encontrando yo? ¿Cómo yo llamaría ese valor de h, o sea, a mi incógnita, que estoy encontrando de tal manera que al momento de reemplazar dicha incógnita en la ecuación me quede cero en toda la función, raíz? Entonces, al escribir mi ecuación de esta manera, ¿sí? Estoy indicando que voy a proceder a encontrar la raíz de esta ecuación, o sea, el valor de la incógnita h que hace que toda esta ecuación sea igual a cero, porque como recordarán muy bien, cuando estamos encontrando raíces, estamos encontrando un valor de la incógnita que hace que toda la ecuación sea igual a cero. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces, ya tenemos la ecuación y queremos encontrar la raíz, en otras palabras, que vendría a ser el valor de h que hace que esta ecuación sea igual a cero. Entonces, como pueden observar, no me dan ningún valor inicial. No me dicen en todo el enunciado con qué valor comenzar a trabajar. Solamente me dicen que haga 3 iteraciones del método de Newton-Raphson. Como ustedes recordarán, el método de Newton-Raphson me ayuda a encontrar raíces. Y justamente h es la raíz de esta ecuación, sí, técnicamente hablando. Hace que esta ecuación sea igual a cero. Entonces, ¿qué valor de h vamos a elegir? Tengan en cuenta que para que esta ecuación tenga lógica con el problema que estamos resolviendo, yo les pregunto, ¿h puede coger cualquier valor o es solamente válida para cierto valor del dominio de los reales? H sería válida solamente para números positivos. Ni siquiera consideramos el cero, solamente para números positivos. ¿Por qué? Porque estamos midiendo una profundidad y la profundidad la medimos en cantidades positivas. Además, para que este problema tenga lógica, la profundidad no puede ser igual a cero, ya que si yo tengo 0 metros de profundidad o 0 metros de altura de agua, no tendría ningún volumen. Por lo tanto, h tiene que ser mayor a cero, o sea, simplemente un número positivo. Y a partir de ahí yo puedo elegir cualquier valor de h, ¿sí? Obviamente sin exagerar, ¿no? Pero podría comenzar tal vez con uno. Comenzando con h igual a uno, establecemos la fórmula de Newton-Raphson. Vamos a establecer h0 igual a uno, y mi fórmula de Newton-Raphson me quedaría como h i más uno sería igual a hi menos f de h sobre la derivada de f de h. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Derivar a la función. ¿Sí? Tengo que proceder a derivar a la función para obtener mi fórmula de Newton-Raphson. Derivar esta expresión no es complicado, ¿sí? No va a ser nada del otro mundo. Solamente ahora la vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a multiplicar lo que se encuentra en paréntesis. ¿Y qué me quedaría? Estaría quedando simplemente, esto va a ser igual a pi tercios. Puedo sacar ese 3 que tenemos ahí. Estaría multiplicando a 9 por h cuadrado menos h al cubo menos 30. ¿Sí? Recuerden que toda esta ecuación sigue siendo igual a cero. Ahora procedo a derivarla. La derivada de esta función, ¿cómo me quedaría? Bueno, la constante no interviene en el cálculo de la derivada. Y aquí me quedaría simplemente derivada con respecto a h de 9 por h al cuadrado menos derivada con respecto a h de h al cubo. Esto de aquí menos la derivada con respecto a h de una constante, que ya sabemos que es cero. Y sabemos que toda esta expresión está igualada a cero. Entonces, la derivada me quedaría pi tercios, que estaría multiplicando a simplemente 2 por 9, 18, 18 por h, menos 3 por h al cuadrado. Y esta es la expresión que yo reemplazaría acá, ¿sí?
en mi fórmula de Newton-Raphson. Aquí se me olvidó colocar HI, ¿sí? Tanto arriba como abajo, porque van a ser evaluados distintos valores de H. Entonces, la fórmula de Newton-Raphson me quedaría como HI más 1 igual a HI menos, sería la expresión, podemos colocar cualquier expresión, tanto esta que estoy señalando como la original, ¿no? La que tenemos acá. Ambas son válidas. Vamos a colocar la que escribí en el lado izquierdo y me quedaría pi tercios por 9 por HI al cuadrado menos HI al cubo menos 30. Esto de aquí estaría siendo dividido para pi tercios por 18 HI menos 3 por HI elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí también, si ustedes aprecian, podría simplificar un poco la derivada, ¿no? Se podría factorizar el 3, quedándome 3 pi sobre 3 por 6, ¿sí? 6h menos h al cuadrado, se simplifica este 3 y podría escribir mi expresión de la siguiente manera, simplemente como pi sería pi por 6hi menos hi elevado al cuadrado. Y entonces aquí procedo a aplicar el método Newton-Raphson para encontrar mi respuesta. Comenzando con h0 igual a 1. Vamos viendo cuánto es lo que me va a quedar. Sí, aquí me quedaría, cuando comenzamos con i igual a 0, la primera iteración, quedaría que h1 va a ser igual a h0 menos pi tercios por 9 por 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 al cubo menos 30 dividido para pi por 6 por 1 menos 1 al cuadrado. Recuerden que h0 sería igual a 1. Vamos viendo cuánto me queda. Me quedando 2 puntos, vamos a utilizar 3 decimales, 2.376. Luego de eso, hacemos otra iteración, voy a borrar lo que está en el lado derecho, ya no sirve. Vamos con la iteración i igual a 1, y me quedaría que voy a encontrar h2. H2 sería igual a 2, 2.376 menos pi tercios por 9 por 2.376 elevado al cuadrado menos 2.376 elevado al cubo menos 30 dividido para pi por 6 por 2.376 menos 2.376 elevado al cuadrado. ¿A cuánto sería igual a h2?
Estaré quedando 2.037. Y para acabar el problema, hacemos una iteración adicional con i igual a 2. Entonces aquí encuentro h3 y me quedaría lo siguiente, 2.037 menos pi tercios, que multiplicaría a 9 por 2.037 elevado al cuadrado menos 2.037 elevado al cubo menos 30 dividido para pi por 6 por 2.037 menos 2.037 elevado al cuadrado. Entonces, h3 a cuánto sería igual. Me estaría quedando que h3 sería igual a 2.027. Y con esto podríamos terminar los resultados. También tengan en cuenta que parte del problema me pedía calcular el error, ¿sí? El error relativo aproximado después de cada iteración. O sea, tenemos que calcularlo dos veces, ¿sí? Porque recuerden que el aproximado se lo calcula conociendo dos valores actuales de h. Entonces, calculemos para i igual a 1, ¿sí? I igual a 2, ¿cuánto me estaría quedando? Entonces aquí sería igual al valor actual, me queda 2.037, ¿sí? Para i igual a 1, menos el valor anterior que es 2.326, dividido por el valor actual, multiplicado por el 100%. Aquí me quedaría un error del 16% aproximadamente. Del mismo modo, para la otra iteración, para i igual a 2, el error sería el siguiente, me queda 2.027 en iteración actual, menos la anterior, me estaría quedando 2.037, dividido para 2.027 multiplicado por el 100%. Estaría quedando lo siguiente. Ya el error desciende drásticamente y sería igual a 0.5%. Podemos notar claramente que en tres iteraciones nuestro error ya de por sí es bastante bajo y como ustedes recordarán, los cálculos se les suelen realizar hasta que el error aproximado sea, el valor absoluto, ¿no?, del error aproximado sea menor que una tolerancia prefijada, ¿sí? Llamada SUGS, donde esta tolerancia prefijada suele ser igual a 0.5%. Entonces, podremos hacer una iteración adicional y este error bajaría aún más, pero en el problema nos dice nada más que hagamos tres iteraciones. Ahora, viene el siguiente análisis. ¿Qué ocurre si reemplazamos 2.027 en la fórmula original, acá, en la que está en el problema? ¿Qué valor debería obtener yo? Sí, aproximadamente qué valor debería obtener yo si reemplazo esta cantidad acá. ¿Alguien puede indicar? 30, ¿sí? Debería obtener el valor de 30. Ahora vamos borrando todo esto y calculando si me queda alguna cantidad cercana a 30. Tal vez no me quede exactamente 30, pero un valor muy cercano sí. Sí, y tal vez no me quede cercano a 30 porque solamente hicimos tres iteraciones. Entonces voy a borrar todo lo que hicimos y me estaré quedando lo siguiente. Si yo evalúo
en esta fórmula me quedaría pi por 2.027 elevado al cuadrado, multiplicaría a 3 por 3 menos 2.027 y dividimos para 3. Y me estaría quedando la siguiente cantidad. 30.002, se mide en metros cúbicos. Sí, recuerden que estoy trabajando con tres decimales todo el tiempo. Entonces, esta cantidad que es, como se dan cuenta, muy cercana a 30 metros cúbicos. Si deseo hacerla todavía más precisa, 30 metros cúbicos, debo de aumentar la cantidad de iteraciones y aumentar la cantidad de decimales. Entonces, como se dan cuenta, este es el procedimiento para encontrar la respuesta a esta pregunta. Y es que lo que pueden deducir es lo siguiente. En algunas ocasiones no se puede despejar a la variable dependiente de manera explícita. O sea, ¿a qué me refiero? Que no podemos despejar h de tal manera que me quede como b. Si se dan cuenta, b se encuentra sola en el lado izquierdo, ¿sí? Elevado a la una potencia, y en el lado derecho no hay ninguna b. Con h no puedo hacer eso. Entonces, si lo que yo deseo es proceder a encontrar la raíz, lo que debo de hacer es simplemente el procedimiento que se indicó. Procedemos a colocar una ecuación igualada a cero que esté en función de h, de tal manera que h procede a ser la raíz de esa ecuación, o sea, donde h prácticamente estaría satisfaciendo dicha ecuación. ¿Sí? ¿Por qué la raíz? Porque esa ecuación está igualada a cero. Recuerden que un valor que yo reemplace en una ecuación que hace que toda la ecuación sea igual a cero se conoce como la raíz. Y así tengo que hacer con cualquier otro problema. ¿Sí? Simplemente reemplazo valores, dejo a mi ecuación escrita con la variable que no puedo despejar igual a cero y automáticamente procedo a aplicar alguno de los métodos que sabemos para encontrar raíces y estaría encontrando básicamente la raíz de dicha ecuación, que estaría igualada a cero, obviamente. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Ahora vamos a una calculadora gráfica para intentar analizar el problema, ¿no? La ecuación que yo tengo es la siguiente, es pi por h al cuadrado. Esto multiplica a 3 por el radio menos h y está siendo dividido para 3. Aquí, bueno, como se dan cuenta, puedo asignar cualquier valor de h que desee. H, bueno, h en este caso va a ser mi incógnita, ¿no? Sí. Y R es igual a 3, ¿no? En este caso, tengan en cuenta que la calculadora gráfica no me deja colocar a h como la variable independiente, sino que me deja colocar solamente x. Así que sí, le tengo que colocar donde vea la variable x. O sea, en vez de h coloco x. Listo. Se grafica la siguiente ecuación. Esta es toda la función. ¿Sí? Es definida para todos los reales. No hay ninguna restricción en esta función. Entonces, ¿cómo se lee o cómo se interpreta esta gráfica? Tengan en cuenta que X es la profundidad, ¿no? En primer lugar, no puedo obtener valores de profundidad negativos. Así que en mi gráfica, yo simplemente lo que hago es definirla para todos los valores de X mayores que cero. ¿Sí? Porque la profundidad tampoco puede ser igual a cero. ¿Sí? Porque queremos
obtener un volumen de 30 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo se interpreta esta gráfica? O sea, a medida, si se dan cuenta que aquí se van generando algunas coordenadas, ¿sí? Que yo voy aquí señalando, a medida que yo voy aumentando la profundidad, o sea, esto quiere decir, a medida que voy aumentando el valor en el eje X, ¿sí? Como se dan cuenta, 1.27, me da 13.056. La coordenada en Y hace referencia al volumen. Entonces, a medida que yo voy aumentando la coordenada en X, va aumentando mi volumen. ¿Sí? Como se dan cuenta, justamente 30 metros cúbicos está aproximadamente por 2.04. Pero si nos vamos un poco más allá, podremos apreciar lo siguiente. Podemos notar claramente que a medida que yo sigo aumentando más y más la profundidad, vamos a llegar a un punto donde simplemente no vamos a poder seguir yendo hacia más arriba, ¿sí? Y llegamos a un punto que se podría decir que es la cúspide de la gráfica, donde X vale 6 y Y vale 36pi. Recuerden que X X igual a 6, o sea, una profundidad de, de 6 metros, ¿sí? Se obtiene un volumen de 113.1 metros cúbicos. ¿Qué podemos apreciar? Que si seguimos aumentando la profundidad, ahora nos encontramos por 7, por 8, vemos que en realidad el volumen empieza a descender. Inclusive, si seguimos aumentando todavía más y más la profundidad, aquí estamos en valores de 9.5, 9.7, ¿sí? 10, ahora el volumen es negativo. Esto, o sea, podemos preguntarnos, ¿tiene lógica o no? ¿Qué deberemos hacer para que esta ecuación sea netamente válida? Si pensamos en lo que escribí al comienzo, que es válida para los x mayores que cero, ¿qué se debería plantear?
A ver, entonces, ¿qué podremos establecer? O sea, estaría bien que yo diga que esta ecuación es válida para todas las x mayores que cero. ¿Sí? En sí, ¿qué podría concluir acerca de esta ecuación? ¿Hasta qué valor de x es válida? ¿O en qué valores de x es válida? Como se dan cuenta, no tiene nada de lógica el hecho de que yo vaya aumentando la profundidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos un, una esfera, ¿sí? Un tanque esférico, que tiene un radio de 3 metros, y la idea es que lo vamos a ir llenando con agua progresivamente, ¿no? A medida que vamos llenando con agua mi cilindro, la profundidad, ¿sí? H, va a ir aumentando, ¿sí? Hasta que llega un punto donde ya llenamos totalmente el cilindro de agua. O sea, si se dan cuenta, H no tiene dónde más crecer, ¿sí? H no va a crecer más, o sea, ya llegamos al top. Y en sí, ¿qué podremos decir acerca del valor de H? ¿Cuánto es el valor de H que se puede obtener como máximo? Teniendo en cuenta que el radio es de 3 metros. El problema nos dice que el radio es 3 metros, ¿sí? Entonces, por obvias razones, si el radio es de 3 metros, recuerden que el radio es la misma distancia que medimos desde el centro de la esfera hacia cualquier otro punto de la periferia. Eso quiere decir entonces que la profundidad máxima que yo puedo obtener va a ser de 6 metros. O sea, máximo el valor de H va a ser igual a 6 metros, no puede ser más. Por ese motivo es que vemos que nuestra gráfica se comporta de la siguiente manera. ¿Sí? La gráfica, en sí, la gráfica tenemos que aprender a interpretarla. Esta ecuación nos ayuda a entender cómo se va llenando el tanque de agua a medida que incrementa H. ¿Sí? Pero esta ecuación es válida como tal para todo el dominio de los reales. Yo debo de darle el análisis correspondiente. ¿Sí? No es que yo tenga una ecuación y se acaba, o sea, y no tengo que interpretarla. ¿Sí? Simplemente la ecuación es un conjunto de letras y números que adicionalmente yo como ingeniero debo de proceder a darle la interpretación correcta. Y en este caso es asignar el hecho de que esta ecuación es válida solamente para todos los valores que sean mayores a x, ¿sí? Y menores o iguales a 6. Nada más, ¿sí? Recuerden que x es igual a h. Y esta sería solamente la sección de la gráfica que me importa. Nada más. Absolutamente nada más. Porque si observa muy bien, no tendría nada de lógica decir que me encuentro en este punto. Profundidad 6 metros, volumen 113,1 metros cúbicos. Y luego de eso, si aumento la profundidad, mi volumen empieza a descender. No tiene lógica. ¿Sí? Tiene para nada lógica que el volumen empiece ahora a descender. Porque ya está lleno el tanque. ¿Qué sería lo lógico en realidad? Que el agua se empiece a regar. Si tiene un orificio en la parte más alta del tanque esférico, el agua va a empezar a regarse. ¿Sí? Eso sería lo lógico. Y lo que yo podría interpretar como ingeniero es que simplemente esta cantidad que vemos acá, ¿sí? Haría referencia a la cantidad que se va regando.
Si simplemente tendría que restar 113,1 metros cúbicos del volumen que estaría regándose, ¿no? Sí, estas cantidades que estamos viendo acá para estas coordenadas. Al mismo tiempo, tampoco es lógico que tengamos un volumen negativo. Y por ese motivo es que hay que saber indicar el dominio de la función. Y mi función solamente sería válida para todos los x mayores que, bueno, para todas las h mayores que 0 y menores o iguales que 6, quedándome en la siguiente curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces podemos continuar con la siguiente unidad. ¿Sí? Pude ver que algunos parece que no entregaron el taller. ¿Me pueden indicar qué es lo que ha ocurrido? Pueden enviar algún mensaje directo a través del chat de Zoom. Recuerden que el taller tiene una calificación de 10 puntos. Un momento, por favor. Entonces, también les voy a asignar un proyecto, una investigación que entregarán la siguiente semana. Eso vale 15 puntos. Entonces, a ver, con respecto al taller, les voy a permitir que lo puedan entregar hasta el día de mañana. Adicionales, también el día de mañana estaría tomando una evaluación, si posiblemente. Si es que no la llego a tomar, sería el día viernes. La evaluación sería sobre la primera unidad, perdón, sobre la segunda unidad, ¿sí? O sea, la unidad de raíces de ecuaciones. Entonces, comencemos con la unidad de ecuaciones algebraicas lineales. En la sección anterior, se podría decir que lo que hicimos era determinar el valor de x que satisface una única ecuación. ¿Sí? O sea, nosotros teníamos una ecuación f de x y lo que queríamos encontrar era cuánto es esta x, de tal manera que satisfacemos la ecuación f de x igual a 0.
Ahora lo que queremos hacer es determinar los valores de x1, x2, etcétera, hasta xn, que en forma simultánea satisfacen un sistema de ecuaciones como el que se muestra acá. Este conjunto de ecuaciones representan un sistema de ecuaciones, donde pueden apreciar que todas están igualadas a cero. Y es que el objetivo ahora va a ser encontrar los valores de x1, x2, etcétera, que simultáneamente satisfacen todas estas ecuaciones del sistema, donde estos sistemas pueden ser lineales o no lineales. Pero nosotros en esta unidad vamos a lidiar con ecuaciones algebraicas lineales nada más, cuya forma general es la siguiente. Cuando nos referimos a ecuaciones algebraicas lineales, nos referimos a ecuaciones que tienen esta forma general. Si se dan cuenta, aquí hay una, dos, n variables, ¿sí? Indicadas como x1, x2, xn. Cada una de estas variables, aunque no se lo coloque, están elevados a la primera potencia, ¿sí? A 1. Entonces, las ecuaciones algebraicas lineales son aquellas donde las incógnitas, todas ellas, están elevadas a la primera potencia. Donde las A, ¿sí? Estas A que vemos acá, son los coeficientes constantes y las B son constantes, ¿sí? Las A en sí se suelen denominar coeficientes y las B constantes. Y N hace referencia simplemente al número de ecuaciones y número de incógnitas. Idealmente queremos que el número de ecuaciones y de incógnitas sea el mismo. Toda otra ecuación que no tenga esta forma general se considera ecuación no lineal. Así podríamos decir que si las ecuaciones son menores o iguales a 3, las ecuaciones lineales pueden resolverse con rapidez mediante técnicas simples. Sin embargo, cuando tenemos 4 o más ecuaciones, la solución se vuelve un poco tediosa y debe de usarse ya métodos un poco más avanzados, inclusive métodos que requieren la ayuda de una computadora. En sí, antiguamente, sin el uso de las computadoras, en sí los ingenieros estaban limitados a resolver estos sistemas a mano, lo cual hacía que no se pueda resolver todas las aplicaciones que se pueden encontrar en problemas de ingeniería, es que la resolución se volvía muy tediosa. Entonces, ahora con las técnicas que vamos a ver, se pueden resolver ejemplos un poco más complicados, ¿sí? Donde incluso tenemos muchas ecuaciones, y ahorrar tiempo para proceder a darle más énfasis a la formulación del problema y la interpretación de la solución. Entonces, es bueno tener algunos antecedentes matemáticos previo al estudio de la solución de estos sistemas. Aquí vamos a requerir conocimientos acerca del álgebra y la notación matricial, ya que nos proporcionan una manera concisa para representar y manejar ecuaciones algebraicas lineales. Entonces, empecemos con la notación matricial. En sí, podemos decir que una matriz consiste en un arreglo rectangular de elementos representado por un solo símbolo, tal como se observa en la figura de la derecha. Se suele denotar a la matriz con una letra mayúscula encerrada entre corchetes, y los elementos de esta matriz como los elementos A y J.
donde un conjunto horizontal de elementos se le asigna el nombre de fila, o sea, una fila sería un conjunto de estos elementos A y J, y una columna, ¿sí? Sería un conjunto vertical de estos elementos. También a la fila se la suele denominar renglón. Cabe recalcar que el primer subíndice nos designa el número de renglón o fila en el cual se encuentra dicho elemento, y el segundo subíndice J nos designa la columna en la cual se encuentra el elemento. Por ejemplo, si queremos encontrar el elemento, ¿sí? A23, simplemente deberíamos ir a la segunda fila, tercera columna, y aquí lo podemos observar. En este caso, nuestra matriz podemos decir que tiene n filas, ¿sí? Porque si se dan cuenta en el último elemento, se colocan en los subíndices mm, dando a entender que esta matriz tiene n filas y m columnas, ¿sí? Recuerden que el primer subíndice hace referencia a las filas y el segundo hace referencia a las columnas. Y saber el número de filas y columnas que tiene una matriz nos ayuda a tener una idea de la dimensión o tamaño de la matriz. En este caso, se la suele indicar como n por m. Se dice que esta matriz tiene una dimensión o tamaño de n por m. Asimismo, ocurre que las matrices suelen tener casos especiales, como por ejemplo el caso donde tenemos una matriz cuya fila, ¿sí? O sea, su número de filas, ¿sí? O renglones es igual a 1. Si tengo una matriz que tiene nada más una, una fila, se puede escribir de la siguiente manera. A este tipo de matriz se la conoce como vector renglón. Ese es el nombre, o vector fila. Y en sí, inclusive pueden apreciar que solo se coloca un subíndice, no se colocan dos. Y es que, para simplificar, eh, la manera de escribir los elementos, y teniendo en cuenta que nada más tiene una fila, se las coloca de esta manera, ¿sí? Con un solo subíndice, donde el subíndice estaría indicando el número de columna. Y aquí, caso contrario, se escribiría de la siguiente manera, como B11, B12, etcétera, hasta B1M. Como se dan cuenta, todo el tiempo se repite el número 1. Entonces, por tal motivo, lo que se hace es nada más indicar con el subíndice el número de columna para una matriz que tiene una fila. También suele ocurrir que para este tipo de matrices se utiliza una notación especial, como pueden ver acá abajo. Se coloca el nombre de la matriz encerrada entre, entre corchetes abiertos en la parte superior, ¿sí? Como se dan cuenta, no se coloca aquí la raya vertical. Es una manera de identificar este tipo de matrices. Asimismo, como existen matrices que tienen una fila, también existen matrices que tienen nada más una columna y que se representan de la siguiente manera. A estos tipos de matrices se las conoce como vectores columnas. Eso mismo, para simplificar la notación, cuando se escriben los elementos, se coloca nada más un subíndice, donde el número del subíndice indica el número correspondiente de la fila de dicha matriz. Y aquí, caso contrario, escribiremos lo siguiente: C11, C21, etcétera, hasta Cn1. Y diremos que tiene n filas por una columna. Entonces, por tal motivo, como todo el tiempo tenemos una columna, solo se coloca un subíndice. Un subíndice. Asimismo, como en la matriz anterior, tenemos una notación breve especial para distinguir a una matriz columna de otro tipo de matrices. Y una forma de realizarlo es emplear paréntesis de llave, tal como se muestra acá. Entonces, sucede que a esta matriz también se la puede denotar de la siguiente forma, para indicar con esta notación que es una matriz que tiene nada más una columna. También ocurre que si el número de filas
indicada con la letra N, y el número de columnas, indicada con la letra M, son iguales, a la matriz se le conoce como matriz cuadrada. Por ejemplo, si digamos que tenemos una matriz de 4 por 4, o sea, n es igual a 4, si es una matriz cuadrada, ocurriría que mi matriz A me quedaría indicada de la siguiente manera, como A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 y A41, A42, A43 y A44. Entonces aquí es una matriz de 4 por 4, que técnicamente se conoce como matriz cuadrada. En sí, de este tipo de matrices podemos identificar una parte importante, que es la diagonal. La diagonal sería simplemente el conjunto de elementos comprendidas en esta zona, ¿sí? Identificada como diagonal, que contendría los elementos A11, A22, A33 y A44. En sí se la llama diagonal principal de la matriz, y es algo característico de todas las matrices cuadradas. En sí, las matrices cuadradas son con las cuales queremos trabajar cuando estamos analizando sistemas de ecuaciones lineales simultáneos. En este tipo de sistemas, el número de ecuaciones, que corresponde a la cantidad de renglones, o sea, el número de filas, y el número de incógnitas, que corresponde al número de columnas, debe de ser igual para que sea posible tener una solución única. Por lo tanto, cuando trabajamos con este tipo de sistemas, se tienen matrices cuadradas de coeficientes. Y en sí es importante analizar los tipos especiales de matrices cuadradas, que se muestran a continuación. Como por ejemplo, la matriz simétrica, que es aquella donde todo elemento A y J es igual al elemento AJI, ¿sí? O sea que si el elemento, digamos, de la segunda fila, primera columna, es igual a 1, el elemento A12 también debe ser igual a 1. Y si buscamos la primera fila, segunda columna, también tenemos el elemento 1, ¿sí? Entonces, este es un tipo de matriz simétrica. También podemos notarlo si procedemos a identificar el elemento A32. Tercera fila, segunda columna, me queda 7. Y el elemento A23, segunda fila, tercera columna, me queda también 7. Con esto cumple una matriz simétrica. Una matriz diagonal, en cambio, es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Y se la coloca de la siguiente manera. La convención es no colocar los ceros, ¿sí? Se sobreentiende que si no se los coloca, aquí tenemos solamente ceros. Solo se colocan los elementos de la diagonal principal. Entonces, también tenemos lo que es una matriz de identidad. Esta es una matriz diagonal donde todos los elementos sobre la diagonal principal son iguales a 1. Este es un caso especial de la matriz diagonal, ¿sí? Nada más que eso. Asimismo, este tipo de matriz se la designa con un nombre particular, que es con la letra I, la cual cabe recalcar, o sea, que esta matriz sí, tiene propiedades similares a la unidad en el álgebra convencional. También tenemos lo que es una matriz triangular superior, tal como se ve acá arriba. Aquí todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros, solo no se los coloca, porque son grandes bloques de elementos iguales a cero. También tenemos lo que es la matriz triangular inferior, que es aquella donde todos los elementos por arriba de la diagonal principal son cero, tal como se puede apreciar aquí. También tenemos lo que sería una matriz
a bandas donde todos los elementos iguales a cero, con la excepción de una banda centrada, eh, sobre la diagonal principal. ¿Sí? O sea, todos los elementos debajo de, que se encuentren por encima y por debajo de esta banda centrada sobre la diagonal principal van a ser iguales a cero. O sea, ¿a qué nos referimos? Si tenemos una matriz donde la diagonal, todos los elementos son distintos de cero, y arriba y abajo tenemos otras dos diagonales donde los elementos son iguales a cero, y el resto de elementos, ¿sí? El resto de los elementos son iguales a cero. A este tipo de matriz se la conoce como matriz a bandas. En sí, esta matriz que estamos observando se dice que tiene un ancho de banda de 3. Se la conoce técnicamente como matriz tridiagonal. Asimismo, podemos mencionar algunas reglas de operaciones con matrices. Podemos decir que dos matrices de n por m son iguales si y solo si cada elemento en la primera matriz es igual a cada elemento en la segunda matriz. O sea que si yo tengo, digamos, una matriz A de 2 por 2, A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, y una matriz B de 1, 1, de 1, 2, B2, 1 y B2, 2, decimos que estas matrices son iguales, ¿sí? Y solo si cada uno de los elementos de esta matriz son idénticos. Cabe recalcar que la suma de dos matrices se obtiene al sumar los términos correspondientes de cada matriz. Y cuando yo sume dos matrices voy a obtener otra nueva matriz. Por ejemplo, en este caso, si yo decido sumar la matriz A y la matriz B, ocurriría lo siguiente. Procedo a sumar cada uno de los elementos, ¿sí? Teniendo A1, 1 más B1, 1, A1, 2 más B1, 2, A2, 1 más B2, 1 y A2, 2 más B2, 2. Y esto da lugar a lo que podría conocerse como la matriz C, o sea, una nueva matriz, donde los elementos de la matriz C se designan de la misma manera, ¿no? Como C1, 1, C1, 2, C2, 1 y C2, 2. Y estos se calculan cada uno de estos elementos como se indica en las respectivas operaciones. Esto sería C1, 1, C1, 2, C2, 1 y C2, 2. Lo mismo con la resta. También ocurre que tanto la suma como la resta tienen propiedades que indican que son conmutativas y asociativas. O sea, que no importa el orden de cómo se sumen y no importa el orden de cómo se proceda con la suma. ¿Sí? O sea, cuando tenemos más de dos o tres matrices. ¿Sí? O sea, podemos sumar agrupando las matrices de distintas maneras. También si tenemos un escalar que multiplica a mi matriz, este escalar pasa a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz.
Y ahora aquí tenemos una de las aplicaciones más importantes, que es la multiplicación entre matrices. Y es que esta operación no se la lleva a cabo de cualquier manera. Sucede que la única manera de llevar a cabo esta operación es nada más si el número de filas de la primera matriz de la operación es igual al número de columnas de la segunda matriz de la operación, se puede llevar a cabo esta operación. Caso contrario, no se puede llevar a cabo. Y el resultado va a ser una matriz que, perdón, lo he dicho al revés. Sí, solamente si las dimensiones, o sea, que hacen referencia al número de columnas de la primera matriz de la operación son iguales al número de filas de la segunda matriz de la operación, podemos llevar a cabo la operación. Y el resultado va a ser una nueva matriz que va a tener como dimensiones el número de filas de la primera matriz de la operación y el número de columnas de la segunda matriz de la operación. Sí, en este caso, como se dan cuenta, la matriz A es de dimensiones n por m y la B es de m por l. Ambas, el hecho de que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B hace que la operación se pueda llevar a cabo y ocurre que la matriz resultante va a tener dimensiones de n por l. ¿Sí? Número de filas de A por número de columnas de B. Entonces aquí lo importante es cómo se lleva a cabo esta operación. Y es que se procede a multiplicar filas por columnas. ¿Sí? Ya vamos a hacer un análisis de esto y cabe recalcar lo siguiente, que si nosotros cambiamos el orden de esta operación, por ejemplo, si ahora decidimos multiplicar B, que tiene dimensiones de m por L, por A, que tiene dimensiones de n por m, como se darán cuenta, el número de, de columnas sería distinto, el número de columnas de B sería distinto al número de filas de A. Sí, tengan en cuenta que tanto L, N y M hacen referencia a una cantidad numérica. ¿Sí? Nada más que es el hecho de que las letras no son iguales, nos está indicando que los números son distintos. Entonces, como ocurre que L es distinto de N, la multiplicación no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el orden. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos desarrollando un ejercicio de multiplicación de matrices. Digamos que tenemos una matriz como la siguiente, una matriz X, con elementos 3, 1, 8, 6, 0 y 4. O sea, tenemos una matriz de 3 filas por 2 columnas y una matriz Y, que es igual a 5, 9, 7 y 2. O sea, una matriz cuadrada de 2 por 2. Tengan en cuenta que no hace falta que las matrices sean cuadradas para que se lleve la operación. Pero lo que sí podemos afirmar es que si son cuadradas, o sea, y tienen las mismas dimensiones, la operación se puede llevar a cabo sin ningún problema. Entonces aquí lo que vamos a identificar es el número de filas, o sea, si queremos hacer la operación siguiente, queremos multiplicar la matriz X por la matriz Y, tenemos que identificar el número de columnas de la matriz X y el número de filas de la matriz Y. Como son iguales, se dan cuenta, en ambos casos es 2, podemos llevar a cabo la operación. Pero si hubiéramos multiplicado Y por X, no se hubiera podido llevar a cabo la operación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esta operación? Tengan en cuenta que de por sí yo ya de antemano conozco las dimensiones de mi matriz resultante. Tiene que ser igual al número de filas de la primera matriz de la operación, o sea, X, por el número de columnas de la segunda matriz de la operación, o sea, 2. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo este desarrollo?
Como les decía, multiplicamos filas por columnas, ¿sí? Con cada respectivo elemento. Entonces, vamos a multiplicar esta fila por esta columna. Y me quedaría lo siguiente, me quedaría 3 por 5 más 1 por 7. Luego de eso, ¿qué hacemos? Procedemos a multiplicar la segunda fila por la primera columna. Otra vez. Y me quedaría 8 por 5 más 6 por 7. Y luego multiplicamos a la tercera fila por la primera columna. Así que me quedaría 0 por 5, 0 por 5 más 4 por 7. Y ustedes se van dando cuenta de algo, que yo dije primera fila por primera columna, segunda fila por primera columna y tercera fila por primera columna. Y si se dan cuenta, eso básicamente estaría haciendo referencia a cada uno de los elementos de la matriz resultante. Digamos que la matriz resultante la voy a llamar simplemente matriz C. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿sí? Hacen referencia al elemento C11, o sea, toda esta operación, ¿no? Toda la operación hace referencia al elemento C21 y C31. Entonces, como les decía, primera fila, primera columna, el elemento C11. Segunda fila, primera columna, el elemento C21. Tercera fila, primera columna, el elemento C31. Entonces, procedan a hacer lo mismo, pero ahora con la tercera columna para ver cuánto nos queda como resultado.
Entonces vamos viendo cómo me queda el resultado. A ver, aquí, continuando con la operación, ahora qué es lo que tengo que hacer. Le voy a proceder a multiplicar la primera columna, sí, por la segunda fila. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 3 por 5 más 1 por 9. ¿Sí? Como se dan cuenta, esto hace referencia al elemento de la matriz resultante, la matriz C, que se encuentra en la primera fila, segunda columna, el elemento segundo 2. Luego de eso multiplicamos la segunda fila por la segunda columna, quedándome 8 por 6, perdón, 8 por 9. A ver, esperen, creo que lo hice, aquí sería 3 por 9. ¿Sí? Creo que multipliqué mal, sí, multipliqué mal. Sería 3 por 9 más 1 por 2. Este estaría correcto. Sí, primera fila, segunda columna. Luego me quedaría 8 por 9 más 6 por 2. Y finalmente me quedaría 0 por 9 más 4 por 2. Entonces, como se dan cuenta, aquí he generado los elementos C22 y C32. Entonces, llevando a cabo las operaciones, estaría quedando que la matriz resultante, la matriz C, tendría los siguientes elementos: 22, 82, 28, 29, 84 y 8. Como se dan cuenta, una matriz de 3 filas por 2 columnas. Ese es como se lleva a cabo la multiplicación entre matrices. Asimismo, tengan en cuenta que esta operación entre matrices, la multiplicación tiene propiedades asociativas, o sea que se puede multiplicar por grupos, y distributiva. Sin embargo, no es conmutativa, porque el orden se importa. También podemos hablar de otro tipo de matrices, que es la matriz inversa. Tengan en cuenta que la multiplicación entre matrices se puede llevar a cabo, ¿sí? Siguiendo las respectivas condiciones. Sin embargo, la división entre matrices no está definida. Pero si una matriz es cuadrada y no singular, ya vamos a ver a qué nos referimos con singular más adelante, y si existe la inversa de dicha matriz, ocurre que podemos encontrar, o sea, bueno, a la menos 1 se conocería como la inversa de la matriz A, y si esta matriz existe, cumpliría con la siguiente condición: que la matriz A por su inversa va a ser igual a la matriz de identidad. Y esta es la única operación entre matrices que es conmutativa, o sea, el orden es indistinto. Y es que, obviamente, esto ocurre cuando estamos lidiando con matrices cuadradas que tienen las mismas dimensiones. Entonces, esta sería una operación análoga a la división, en el sentido de que un número dividido por sí mismo es igual a 1, ya que la multiplicación de una matriz por su inversa nos estaría llevando a lo que se conoce como la matriz de identidad. En sí podemos decir que la inversa de una matriz cuadrada bidimensional se puede representar de una manera simple mediante la siguiente relación que vemos acá. Asimismo, se pueden obtener fórmulas para matrices de dimensiones mayores, las cuales son un poco más complicadas. También otras operaciones que son relevantes para nuestro análisis vendrían a ser el uso de la matriz transpuesta, que nos indica lo siguiente. En sí,
la transpuesta de una matriz implica transformar sus renglones en columnas y viceversa. Por ejemplo, esta matriz de 4 por 4, si calculamos su transpuesta, donde el cálculo de la transpuesta se lo designa como un superíndice arriba del nombre de la matriz, implicaría lo siguiente. Como se dan cuenta, se han intercambiado la fila. Esta primera fila se ha convertido en la primera columna de esta matriz. Esta segunda fila se ha convertido en la segunda columna de esta matriz. Esta tercera fila se ha convertido en la tercera columna de esta matriz y asimismo con la cuarta fila. Entonces, simplemente la matriz transpuesta consiste en transformar sus renglones en columnas. En otras palabras, el elemento AIJ de la matriz transpuesta es igual al elemento AJI de la matriz original. En sí, una de las ventajas de la matriz transpuesta es que nos permite describir al vector columna como un renglón. O sea que si tenemos un vector columna de la siguiente manera, tal como el que describimos previamente, donde los elementos son C1, C2, C3, si calculamos su transpuesta, ahora se escribiría de la siguiente manera, como C1, C2 y C3. Y así lo hemos convertido ahora en un vector renglón. También podemos definir lo que es la traza de una matriz. En sí, la traza de una matriz es la suma de los elementos de su diagonal principal. Y se designa de la siguiente manera. TR de A, ¿sí?, es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de A doble I. O sea que si mi matriz es digamos que tengo una matriz A de 3 por 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. O sea, es una matriz de 3 por 3, donde yo puedo decir que el valor de n es igual a 3 y el de m también es igual a 3. Entonces aquí simplemente en vez de n coloco 3 y ocurriría que si desarrollo esta sumatoria, ¿qué me quedaría? Comenzando con i igual a 1, sería a11 más, después colocaría con i igual a 2, a22 y avanzaría hasta 3 nada más, porque el límite superior de la sumatoria es 3. Como se dan cuenta, es equivalente a la suma de los elementos de la diagonal principal. También otra manipulación relevante y bastante útil es aumentar una matriz, que es lo que vemos acá abajo. En sí, una matriz se considera aumentada cuando se agrega una columna o columnas a la matriz original. Por ejemplo, si tenemos una matriz de coeficientes A de 3 por 3, podemos aumentar esta matriz con una matriz de identidad. Y así obtenemos una matriz de 3 por 6, 3 filas y 6 columnas. Esta expresión resulta útil cuando hay que ejecutar un conjunto de operaciones idénticas sobre dos matrices. Y así se pueden realizar las operaciones sobre una sola matriz aumentada, en vez de hacerlo en la primera matriz y luego en la otra matriz, ¿sí?, lo cual nos ahorra bastante tiempo. Ahora también es importante aprender acerca de la representación de ecuaciones algebraicas lineales en forma matricial. En sí, hay que tener claro que las matrices proporcionan una notación concisa para representar ecuaciones lineales simultáneas. Por ejemplo, este sistema de ecuaciones lineales se puede representar de una manera sencilla, sí, concisa, tal como se muestra acá. Matriz A por matriz X igual a matriz B. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí tenemos una matriz A, un vector columna, que sería la matriz X, y esto sería un vector columna, o sea, esto sería igual a un vector columna que sería la matriz B. En sí,
Esta representación nos estaría enseñando lo siguiente. A ver, digamos que tenemos una matriz A de 3 por 3. Tengo una matriz X de 3 por 3. Y tengo una matriz B de 3 por 3. En sí, si yo procedo a indicar la siguiente operación, que la matriz A por la matriz X es igual a la matriz B, estaría planteando lo siguiente. Vamos observando la multiplicación. Sería A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 y A3, 3, que estaría siendo multiplicada por la matriz X, que sería X1, X2 y X3. Como se dan cuenta, la matriz A es una matriz cuadrada de 3 por 3 y la matriz X es una matriz, es un vector columna, ¿sí? Una matriz con una sola columna de dimensiones de 3 por 1. Así que se puede llevar a cabo la operación, ¿sí? Número de columnas igual al número de filas. ¿Y qué me quedaría aquí como resultado? Esto de aquí sería igual a lo siguiente. Me quedaría una matriz que sería igual a lo siguiente. Primera fila por primera columna. A1, 1 por X1 más A1, 2 por X2 más A1, 3 por X3. Asimismo multiplicamos la segunda fila quedándome A2, 1 por X1, A2, 2 por X2 y A2, 3 por X3. Y asimismo A3, 1 por X1 más A3, 2 por X2 más A3, 3 por X3. Y se dan cuenta, es lo que me estaría quedando. Y esto a su vez es igual a ¿qué? A la matriz B, que sería B1, B2 y B3. Si por un instante nos olvidamos de la notación matricial, quitamos estos corchetes y estos paréntesis de llaves, estaremos ante un sistema de ecuaciones algebraicas lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, como se dan cuenta, yo puedo representar este sistema de una manera mucho más sencilla utilizando notación matricial, como se observa acá. También nosotros podríamos representar a este sistema como una matriz aumentada. Sucede que nosotros podemos aumentar a la matriz A la matriz de coeficientes. La matriz A se conoce como matriz, perdón, la matriz de constantes, ¿no? La matriz A se conoce como la matriz de coeficientes y yo pudiera aumentarle a la matriz A la matriz de coeficientes y me quedaría lo siguiente. Aquí me quedaría B1, B2 y B3. Esta es la manera correcta de hacerlo. Y lo que se supone es que arriba de cada una de estas columnas se encuentra la respectiva incógnita, que usualmente no se las escriben, las pueden colocar como guía. Pero es una matriz, pero es una manera de escribir a mi matriz de coeficientes A cuando vamos a realizar las mismas operaciones, tanto
en en la matriz de constantes y en la matriz de coeficientes. Y es que ocurre que varias de las técnicas para resolver para resolver sistemas lineales requieren operaciones idénticas en un renglón de coeficientes y en las correspondientes constantes del lado derecho. Así podemos realizar las mismas manipulaciones en la matriz de coeficientes y matriz de constantes, en lugar de hacerlo de manera separada. Entonces también aquí podemos observar una manera de representar que la solución a este sistema que estoy escribiendo es igual al producto entre la matriz inversa y la matriz de constantes B. Es que si yo tengo un sistema como el siguiente, ¿sí? Donde tengo simplemente matriz A por matriz X igual a matriz B, yo puedo proceder a multiplicar esta ecuación por la inversa de la matriz A. Como sabemos, el producto de la matriz A por su inversa me va a dar la matriz identidad. Quedaría matriz identidad por X sería igual a la matriz inversa de A por la matriz B. Y ocurre que siempre que se multiplique una matriz identidad por cualquier otra matriz, el resultado va a ser la propia matriz. Sí, es como multiplicarla por 1. Y yo podría decir que la solución sería equivalente al producto de la matriz inversa por la matriz de constantes B. Sería otra manera de encontrar la solución. Pero esto involucraría el cálculo de la matriz inversa, lo cual a veces puede llegar a ser un poco tedioso y si la matriz es singular no se podría calcular bien. Entonces, con esto acabaríamos esta clase y la siguiente comenzaríamos con analizando soluciones de sistemas pequeños de ecuaciones. Si no tienen inquietudes, se pueden retirar.